Muy buenos días, compañeros, queridos colegas, gracias por asistir a esta conferencia de prensa. El señor rector, el doctor Javier Peñaranda, va a dar una especie de síntesis de lo que la OMS está trabajando en relación a la cuarentena y el distanciamiento y el crecimiento del COVID-19. Así que, además, por favor, se les ruega si quieren enlazarse a través del lugar de la universidad. Estamos saliendo también en directo, así que por favor, señor rector, podemos empezar. Muchísimas gracias. Inicialmente darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés a cada uno de los medios de prensa que nos acompañan para esta primera conferencia como Universidad Mayor de San Andrés sobre el análisis de la situación epidemiológica del COVID-19 en nuestro país. En ese marco, permítanme presentar al equipo que me acompaña en la testera. Tenemos al doctor René Saunero, PhD en Salud Pública, al doctor Fernando Dávalos, el decano de la Facultad de Medicina, al doctor Walter Montaño, decano de la Facultad de Bioquímica, a la doctora Ángela Lanes, nuestra coordinadora del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés. Todos sabemos que en este momento de emergencia nacional provocada por el COVID-19 y con la finalidad de salvaguardar la salud y vida de los bolivianos, las instituciones nacionales, departamentales, locales, tanto públicas como privadas, estamos realizando esfuerzos gigantescos con el fin de sostener un sistema de salud abandonado por años. Las lecciones experimentadas en otras naciones azotadas por este virus nos enseña que el distanciamiento social y la cuarentena constituyen los pilares graníticos que ayudan a controlar, mitigar y disminuir la transmisibilidad de este mal entre individuos. El colapso del sistema de salud y de bioseguridad a nivel de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Nuestro equipo médico multidisciplinario de la Universidad Mayor de San Andrés, sobre la base de un análisis situacional y la información internacional disponible, está en condiciones de señalar que esta pandemia persistirá al menos durante los próximos meses de esta gestión de este nuestro año 2020. Debido a la gravedad de la situación problemática, es necesario que la población boliviana comprenda que las medidas que implica la cuarentena tienen el objetivo estratégico de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y, entre otros factores, fortalecer nuestros centros de salud de primer, segundo y tercer nivel. Desde febrero de esta gestión, nuestro Comité Operativo de Emergencias ha diseñado políticas estratégicas y líneas de trabajo sustentadas en información científica, investigación rigurosa, datos veraz y permanentemente actualizados. En este sentido, la UNSA deja a disposición de la ciudadanía y de las instituciones pertinentes la siguiente información de monitoreo, análisis y evaluación, que es el resultado del seguimiento detallado de la curva epidemiológica a nivel nacional y a nivel departamental. En ese marco, permítanme que nuestro PhD, René Soria, es el que pueda dar ese análisis e información pertinentes. Por favor, doctor. Gracias, doctor. Queremos hacer un resumen en mayor profundidad de la situación actual de la curva. Al inicio de la cuarentena estricta, la transmisibilidad del virus, medida a través del número reproductivo básico, que es el R0, a nivel nacional se encontraba en 1.81 según nuestras estimaciones. Sin ninguna medida de cuarentena, este número oscila entre 2 a 2.5. ¿Qué significa? Que por cada persona que contrae la enfermedad sin distanciamiento social, esta transmite el virus en promedio a 2 a 3 personas.
Estimamos que nuestro nivel de contagio inferior de 1.81 se debía a la cuarentena parcial que tuvimos antes del 22 de marzo. En otras palabras, el distanciamiento social estaba funcionando y el virus estaba transmitiendo más lentamente en el país. Sin embargo, para algunas personas, ver cómo los casos aumentan mientras estamos en cuarentena puede parecer desesperanzador, o que esta medida aparentemente no funciona. No debería ser así. Este nuevo virus es invisible al principio. Según estimaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, a una persona infectada le toma entre 2 a 12 días empezar a presentar sintomatología. Después de que los síntomas se manifiestan, puede tomar más de una semana para que esa persona sea elegible para recibir una prueba diagnóstica. Pero con los actuales criterios del Ministerio, muchísimas personas que deberían recibir la prueba no la están haciendo aún. Para aquellos que sí reciben la prueba, puede tomar casi una semana para recibir la confirmación. Por ello, cada prueba positiva de hoy refleja la infección que ocurrió en promedio alrededor de 3 semanas atrás, cuando las medidas de distanciamiento social aún no eran estrictas. Por ello, tendremos que esperar entre 2 a 3 semanas, nos queda una semana más aproximadamente de espera, para evaluar propiamente el efecto de la cuarentena estricta. En otras palabras, una vez que apliquemos la cuarentena, esperamos que la situación empeore antes de que mejore, y debido a ello, debemos explicar a la población sobre la historia natural de esta enfermedad. El crecimiento exponencial de los casos, que es el tiempo requerido para que el número de casos se duplique, que es lo que sucede con este tipo de pandemias, se está desacelerando a nivel nacional según nuestros estimados. Por ejemplo, se necesitaron 3 días entre marzo 25 y 28 para que los casos se dupliquen, pero se necesitaron 8 días entre marzo 28 y abril 4 para que se dupliquen de nuevo. Esa es una buena señal. Pero aún estamos por encima de 1 en nuestro dato de R0. Si estamos en 1, significa de que por cada persona que necesita una cama de hospital, otra persona se le está dando de alta. Y ese es el equilibrio que necesitamos alcanzar. Necesitamos, para que esta pandemia deje de ser un problema y una crisis, que pasen 2 cosas. Que más del 70% de las personas circulando en el país se conviertan en sobrevivientes o recuperados y que produzcan inmunidad, o que toda la población reciba una vacuna específica contra el COVID-19. Sin embargo, en el mejor de los casos, tendremos una vacuna en 12 a 18 meses. Mientras tanto, estamos ganando tiempo. Hasta el 6 de abril, el nivel de contagio a nivel nacional se encontraba en 1.38. Había bajado de 1.81 a 1.38. Es una buena noticia. Una recomendación internacional para levantar la cuarentena estricta sugiere que una vez que el tiempo que le tome al virus para duplicar los casos sea mayor a 10 días, significa que la transmisibilidad se encuentra en niveles manejables. Nuestro estimado es de que la actual incidencia de casos se duplicará en 12 días, por lo que el Estado debe comenzar a planificar medidas de distanciamiento social más moderados. Para el caso particular de La Paz, el nivel de transmisibilidad se encuentra por encima de la media nacional, que es 1.64, lo que hace estimar que al menos estará una semana más en elevación, si es que la cuarentena se mantiene, para empezar a estabilizarse luego. Cochabamba se encuentra en una similar situación de aceleración, en 1.55, por encima de la media nacional. Hasta el 6 de abril, Santa Cruz presentaba un nivel de transmisibilidad menor al nivel nacional, de 1.32, lo que hace suponer que se encuentra en la etapa de meseta. Sé que la atención está en estos momentos en Santa Cruz y pareciera que los casos se están aumentando. Sin embargo, lo que nos importa aquí es la tendencia. Y la tendencia en estos momentos es de que Santa Cruz se encuentra en una etapa de meseta. Es difícil predecir si se va a mantener en esa etapa de meseta. Sin embargo, bajo las medidas de cuarentena estricta, esperamos de que así sea. Entendiendo de que el 81% de la población que contraiga el virus no padecerá síntomas, o estos serán leves, no podemos seguir estigmatizando ni al personal de salud ni a los pacientes que requieren monitoreo hospitalario.
Este virus no es de los más letales que ha experimentado la humanidad. Lo que pasa con este virus es que es muy transmisible. Sin embargo, no podemos seguir entorpeciendo las labores del equipo médico para que lleven adelante su trabajo de salvar vidas. La OMSA se encuentra elaborando un segundo documento que ofrecerá sugerencias de estrategias para ir levantando la cuarentena escalonadamente, siempre con la intención de equilibrar la seguridad de los grupos vulnerables y ofrecer alternativas para que las consecuencias económicas no sean desproporcionadas. Doctor. Muchas gracias, doctor. No sé si existe alguna pregunta, por favor. Sí, doctor, por favor, Paola Cádiz de la Red TV, queremos saber, dado el estudio que ustedes nos hacían conocer, entonces, ¿habría que ampliar quizás un poco más el tema de la cuarentena? Por favor. Nuestras estimaciones son de que tenemos que llegar al número mágico de los 10 días para que la enfermedad se duplique. Estimamos que esta se va a duplicar en 12 días. Por lo tanto, las ciudades especialmente que no han tenido una incidencia alta de casos, la cuarentena tiene que ser levantada escalonadamente. No podemos olvidar de que las poblaciones que han sido más aisladas, por ejemplo, la población de Oruro, son las más vulnerables en estos momentos para el segundo brote. Por lo tanto, el éxito de Oruro depende de las medidas que tomen sus vecinos y que esa cuarentena exitosa que han logrado hasta ahora se mantenga gracias al esfuerzo también de los demás. Por lo tanto, es un análisis que se tiene que hacer departamento por departamento para ver las medidas que van a permitir que el distanciamiento social se mantenga de forma que no sobrepase la capacidad hospitalaria que tenemos ahora como país. Una pregunta para la televisión. El tema de la curva, ¿cuál es el nivel que se logra según este estudio en la ciudad de La Paz, este tema de la curva ascendente? Y si el tema es que los casos disminuyan o que se mantengan principalmente. En general, esperamos que bajo una cuarentena como la que tenemos ahora, tengamos una subida de semana, semana y media más o menos de ascendencia. Después, una semana aproximadamente de meseta, para luego empezar a ver la disminución del número de casos. Nuestras estimaciones muestran que Santa Cruz está entrando a la meseta, La Paz y Cochabamba están más o menos una semana detrás de Santa Cruz en esa tendencia. Entonces, lo que esperamos es de que más o menos en unos 14 días ya La Paz empiece a ver disminución de casos, ¿no? Pero estos estimados dependen muchísimo sobre el comportamiento de la gente, ¿no? O sea, estamos suponiendo y asumiendo que la cuarentena se va a mantener. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, reitero, y esperemos y recomendamos a la población de que mantenga esa cuarentena, porque como bien sabemos, en el momento se construye el instrumento más importante para tratar de que esta pandemia se siga diseminando en nuestra población. Muchísimas gracias. Por favor, tal vez esto como coadyuvar en la información. Actualmente nuestra Universidad Mayor de San Andrés está trabajando, en documentos importantísimos en relación a la curva epidemiológica en relación al COVID-19. Detalles en lo que se refiere a lo que es la prevención, el estudio científico del mismo en relación a la curva de proyección epidemiológica, los tratamientos posibles y los sistemas laboratoriales más recomendables. Pero aparte de ello también se han realizado las líneas estratégicas, recomendaciones para nuestras autoridades gubernamentales para que pueda coadyuvar en esta tarea de evitar la diseminación o la propagación de este COVID-19. También tenemos que en el caso de la carrera de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se está ya implementando, diríamos, todos los detalles en cuestión de bioseguridad para que a la brevedad posible sea parte del sistema de laboratorios para la detección de este virus. También se está
ya requiriendo los insumos para poder coadyuvar con la población, generando lo que últimamente está en escasez, que es el alcohol en gel. A través de la Facultad de Ingeniería se ha propuesto y ya se tiene culminado un primer prototipo de lo que es un respirador artificial. También tenemos que a nivel de nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería se ha canalizado y se ha viabilizado la construcción de una maquinaria que nos permite generar los barbijos de la calidad aproximada de los N95, que como bien sabemos son los barbijos que nos dan una mayor protección. Con todo ello les quiero decir que la Universidad Mayor de San Andrés sigue preocupándose por la salud de su pueblo, que es a quien nos debemos. Muchísimas gracias.